una hermosa melodía. Hay una hermosa melodía que dice: mi Dios es el Dios de lo imposible. Dice la melodía: dice la melodía que Dios es Dios de lo imposible. Yo me encontraba con el corazón arrugado como una pasa, de verdad. El problema que estaba enfrentando en ese momento era más grande que yo y no sabía cómo resolverlo. Lo que me llama la atención del asunto es que yo había intentado resolver el asunto pues a mi manera, como yo pensaba que se podía resolver. Lo cierto es que casi se completó el año yo lidiando con ese asunto y todavía no había encontrado la solución. Y prácticamente, si no se resolvía de la mejor manera posible, probablemente sobre mí pesaría una demanda por incumplimiento de un contrato. Yo estaba aquí en este lugar. Era miércoles por la tarde cuando ya yo sentía que no podía respirar por causa de ese problema. Vine aquí a la iglesia, las puertas estaban abiertas, faltaba quizás una media hora para que comenzara el culto y yo me arrodillé en esa banca donde ahora estaba sentado. Aquí no había nadie. Estaba solito con el Señor. Tenía tanto peso, tanta angustia, que yo me arrodillé allí en medio de esa banca y comencé a llorar y a decirle: Señor, yo no puedo más con este peso. Si tú no intervienes para que esta situación se resuelva de la mejor manera, pues sencillamente yo no sé qué va a pasar conmigo, pero yo no veo qué otra cosa más pudiera yo hacer. Después de un rato de volcar allí mi alma delante del Señor, quizás así como lo hizo Ana, algo parecido a lo que ella hizo cuando fue al templo a orar, que derramó su alma delante de Dios, así hice yo. Me senté en la banca, abrí mi Biblia y mis ojos se posaron sobre un pasaje tan conocido por mí que yo lo sabía de memoria. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Miren que conocía el texto de memoria, pero ese día Dios usó ese pasaje para decirme algo que yo necesitaba saber. Descubrí en ese texto un asunto que antes no había notado. Siempre lo había usado para hablar acerca de las dichas, de la gloria que le espera a los que sean fieles y finalmente lleguen al reino de los cielos. Dice el texto: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que en Él esperan. Bueno, y tú te preguntarás: ¿y qué es lo que descubriste, pastor, ahí en ese versículo que antes no habías notado? Pues la primera frase con la que comienza el texto. Yo no me había dado cuenta de ese detalle. ¿Cómo comienza? ¿Cómo comienza el texto? Dice: antes bien, como está escrito. Eso de cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que esperan en Él.
Eso ya había sido escrito antes. Está en la Escritura. Pablo lo está citando. Pablo está parafraseando ese texto. Y yo decía, ¿y dónde está escrito que yo no me había dado cuenta antes de ese versículo? Si tú buscas en tu Biblia, probablemente descubrirás la referencia cruzada de ese pasaje. Estamos hablando de Isaías. El profeta Isaías ya lo había escrito. Si tú buscas el texto, Isaías habla como en otras ocasiones diciendo: Señor, ¿quién como tú? No hay como tú otro Dios tan grande, tan portentoso, que sea capaz de hacer por los que esperan en ti cosas que nadie ha visto, cosas que nadie ha escuchado jamás. Yo me encontraba con mi problema, sentado en esa banca, escuchando al Señor que hablaba a mi corazón a través de su palabra, que me estaba diciendo que Él es grande, que Él es poderoso, y todo aquel que pone su confianza en Él, Dios hará lo que nunca nadie ha visto, lo que nunca nadie ha escuchado jamás. Dios es grande y hace maravillas entre nosotros. Hace milagros. Él abrió un camino en medio del mar. El pueblo hebreo acababa de salir de Egipto rumbo hacia la libertad. Pero no había pasado mucho tiempo y ya se encontraban en un callejón sin salida. El mar estaba delante de ellos, cordilleras de montañas a los lados. El ejército egipcio venía detrás. Estaban encerrados, no sabían qué hacer. En medio de ese panorama desalentador, Moisés clama a Dios, pidiendo su auxilio, que se manifestara otra vez en medio de ellos, como lo había hecho en Egipto. Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Dio unas indicaciones claras y precisas al líder Moisés. Y lo que nunca nadie había escuchado jamás, lo que nunca nadie había visto que se hiciera en esta tierra, Dios lo hizo por el pueblo de Israel. Se abrió un camino seco en medio del mar. ¿Quién había visto eso? ¿Quién había escuchado algo semejante a eso? Dios es capaz de hacer lo que nadie ha visto, lo que nadie ha escuchado jamás, por ti y por mí. Yo sé que alguno quizás está pensando esta noche: pastor, yo oré por un familiar que estaba muy enfermo. Lo hice con todo mi corazón, pero el Señor no lo sanó. Murió, y con su partida quedó un gran vacío en mi corazón y una nostalgia con la que yo no voy a saber lidiar por el resto de mi vida. ¿Dónde estaba Dios? Que podía hacer algo, pero no lo hizo. ¿Dónde estaba Dios? Es probable que esta noche aquí haya venido a este lugar alguien con un problema que es más grande que él y no sabe cómo resolver. Y piensa quizás: bueno, yo creo que el mejor lugar donde ese problema debería estar es en la mano de Dios, y dejar que finalmente se haga la voluntad de Dios. Y una cosa es decir: hágase tu voluntad, Señor, pero otra cosa es asumirla en un momento rudo de nuestra vida. Si finalmente Dios permite que suceda lo peor, no sabremos qué hacer. Probablemente nuestra fe seguirá en picada. Saben, mis queridos, Dios es el Dios de lo imposible. Pero nosotros tenemos que aprender a pedir que se haga su voluntad.
¿Saben cuál es el milagro más grande que Dios puede hacer hoy? No es abrir un camino en medio del mar para nosotros, cosa que Él puede hacer y quiere hacer. El milagro más grande que ha de realizarse hoy es que finalmente tu terca y mi terca voluntad, que siempre pretende prevalecer, finalmente caiga rendida a los pies del Señor y nuestro corazón solamente diga: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Por eso yo quisiera invitarte en esta noche para que tú acudas al Señor mientras escuchas esta hermosa melodía musical, para que le pidas que ese milagro tan grande que hemos mencionado esta noche se pueda producir en tu corazón y tú hoy puedas rendirte a sus pies y decirle: Señor, haz un milagro hoy en mí. Ayúdame a doblegar mi terca voluntad y que en mi vida solamente se haga tu voluntad.